Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. ¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Daremos inicio a nuestra sección de videos sobre refracción y reflexión. El primer ejemplo dice así: un joven de 1.60 metros de altura ve su imagen en un espejo plano vertical, situado a una distancia de él igual a 3 metros. Los ojos del joven se encuentran a 1.5 metros del suelo. Determinar la altura al cual se debe colocar el espejo y la longitud de este para que se vea el cuerpo entero del joven. Muy bien. Vamos a suponer que la persona que se encuentra viendo, pues es este de acá. Supongamos que esta persona entonces se está viendo en un espejo, según lo que el programa me indica, a 3 metros de él. La persona mide 1.60 metros de altura y sus ojos se encuentran a 1.5 metros del suelo. Entonces vamos a colocar esas distancias. Vamos a suponer que estos son sus ojos y que esta distancia de medida desde el suelo es de 1.5 metros, según lo que el problema me indica, 1.5 metros. Como la altura total del joven o de esta persona es de 1.6 metros, entonces estamos de acuerdo en que esto pues tiene que ser 10 centímetros, para que la altura sea totalmente de 1.60 o 1 metro con 60 centímetros. El espejo se encuentra a 3 metros, según lo que el problema indica. Entonces voy a suponer que el espejo pues es este de acá. Vamos a suponer que este es el espejo. La persona se ve reflejada en él. Es decir, la luz llega hacia los ojos y la luz nos hace creer que estamos viendo a otra persona idéntica a nosotros del otro lado. Entonces vamos a dibujar aquí a la persona, al reflejo de esta persona. Vamos a ver. Voy a intentar dibujarla pues más o menos a la misma distancia. Supónganse entonces que esta persona, a través del espejo, creería que del otro lado hay una persona idéntica a él. Entonces, para que él se pueda ver de cuerpo completo, en el espejo debería haber, vamos a ver, debería haber el alto de su cabeza. Vamos a ver si esto de positivo me deja ver aquí. El espejo tendría que ver esto. Y también debería permitirle ver sus pies. Vamos a suponer que los pies se encuentran aquí, ¿no? Eso significa que si el espejo tiene al menos este ancho o este alto, la persona podría verse claramente de cuerpo completo. Entonces vamos a borrar algunos elementos aquí, porque nosotros necesitamos saber cuánto es la altura de este espejo. El problema no me dice cuánto mide el espejo, entonces vamos a determinar bien la altura a cual se debe colocar el espejo y la longitud de este, es decir, cuánto mide el espejo y a qué altura se debe colocar para que se vea de cuerpo entero. Bueno, entonces vamos a hacer un conjunto de líneas aquí que nos van a permitir determinar ese valor que el problema necesita. Primero notaremos que, vamos a ver, más o menos, no quiere salir esta línea. Más o menos aquí tendríamos, vean, un conjunto de triángulos. Vamos a determinar cuánto es esta distancia. Noten por favor que se supone que la persona está a 3 metros del espejo. Por lo tanto, el reflejo podríamos ponerlo entre comillas también a 3 metros. Entonces, la distancia total de esta línea celeste horizontal es de 6 metros. Esta distancia vimos que es de 10 centímetros, 0.1 metros. Yo necesito saber cuánto mide esta distancia. Entonces vamos a llamar a esta distancia una distancia X. Esa distancia no la conozco. Y vamos a hacer una semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos es aquella
relación que me permite determinar de manera eficaz la distancia en un triángulo, una distancia en un triángulo, una longitud en un triángulo. Entonces vean que si nosotros encontramos la división entre estos dos lados de ese triángulo, es decir, aquí dividiré 0.1 metros dividido 6 metros, esto tiene que ser igual, debe ser igual a la relación que hay entre este triángulo pequeño, dado de que tienen un ángulo en común, por eso es válido hacerlo. Entonces esta distancia es x y este lado mide 3, entonces aquí x dividido 3. Entonces observen que vamos a despejar x porque es lo que necesitamos, este 3 está muy feo. Necesitamos entonces 3 aquí, este 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y entonces aquí obtengo 0.1 metros multiplicado por 3 metros, y todo esto dividido entre 6 metros. Lo que me da como resultado entonces, veamos, 0.1 por 3 dividido 6, 0.1 por 3 dividido 6, me da un resultado de 0.05 metros. Por lo tanto, entonces yo sé que el espejo debe estar a 5 centímetros, estos son 5 centímetros, por abajo de la altura de esta persona, de 1.60 metros. Por lo menos yo sé que desde el suelo esto tiene que ser 1.5 metros. De momento eso sé. Bueno, vamos a hacer la misma idea, pero con el triángulo inferior. ¿Cuál triángulo inferior? Bueno, necesito o voy a calcular ahora esta distancia. Entonces, ahí estamos. Más o menos. Vean entonces que nuevamente tenemos aquí un triángulo. Este triángulo de acá, cuya altura es 1,50 y base es 3. Esta distancia que no conozco, pero sí conozco su base, que mide 3. Entonces voy a llamar a esta distancia y. Esta distancia y que no conozco. Vamos a hacer exactamente una misma relación igual que antes. Vamos a poner esto aquí, lo apartamos. Y ahora trabajo esta relación. Esta altura de 1.5 metros es a esta distancia que es 6 metros. Entonces escribiremos aquí 1.5 metros es a 6 metros, como esta distancia que no conozco, entonces vamos a llamarla y, es a esta distancia de acá que corresponde a 3 metros. Nuevamente, este 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Obtenemos entonces aquí 1.5 metros multiplicado por 3 metros. Y todo esto dividido entre 6 metros. Resulta que esto da 0.75 metros. Eso significa que aquí hemos determinado cuál es la altura desde el suelo a la que se debe colocar el espejo, a 75 centímetros. ¿Cuánto debe medir el espejo? Pues esa ahora está más fácil, porque si se supone que esta distancia desde este punto hasta este punto es equivalente a la altura de la persona de 1.6 metros, y nosotros le quitamos aquí 75 centímetros y 5 centímetros acá, es decir, un total de 80 centímetros, nos queda que la altura del espejo debe ser de 80 centímetros. Entonces podremos escribir aquí que la longitud del espejo, longitud del espejo debe ser de 80 centímetros. Así hemos resuelto entonces las dos preguntas o las dos peticiones que el problema me hacía. Muy bien, pasamos a nuestro siguiente problema y este dice así: hallar el ángulo θ en el tercer espejo, suponiendo que dos de ellos son paralelos. Noten por favor que el espejo me está diciendo, bueno, el problema me está diciendo que aquí incide un rayo. Este rayo incide sobre lo que aparentemente es un espejo. El rayo de luz se refleja incidiendo en otro espejo. Ese nuevo rayo, o ese mismo rayo, se refleja también en él, incidiendo en el tercer espejo, que finalmente sale
del conjunto. Vean que si este rayo sigue, pues ya no va a tocar al otro espejo y va a apuntar lejos de aquí. Muy bien, primero tenemos que recordar entonces que los ángulos de incidencia, es decir, el ángulo con el que llega un rayo de luz a una superficie, se mide con una línea, se mide, mejor dicho, respecto a una línea perpendicular de la superficie. Entonces yo voy a dibujar aquí una línea perpendicular a esa superficie. Vean, esta línea. Y la teoría me dice que el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo con el que el rayo llega, el rayo de luz llega, es exactamente el mismo ángulo con el que el rayo sale. Eso significa que este ángulo de aquí es exactamente igual a este ángulo de aquí. Y los dos sumados me dan 160 grados. Esto implica entonces que el ángulo aquí debe ser de 80 grados. Así, cuando yo sume estos dos, me tiene que dar los 160 grados. Muy bien. Ahora notemos lo siguiente, por favor. Noten que dijimos que esta línea es perpendicular al espejo. ¿Qué significa eso de perpendicular? Pues que forma un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados entonces es con esta línea perpendicular que yo dibujé y esta línea horizontal. Esto es un ángulo de 90 grados. Pero si yo ya ocupo aquí 80 grados, significa que el resto deben estar en esta pequeña parte. Por lo tanto, este ángulo debe ser equivalente a 10 grados. Entonces indico aquí que aquí tengo un ángulo de 10 grados. Muy bien. Tenemos allí pues algunos datos, pero no he llegado a calcular aún este dato de aquí. El problema me dice que dos espejos son paralelos. Pues de la figura podemos ver que este espejo es paralelo al espejo que se encuentra aquí abajo. Esos espejos son paralelos. Por lo tanto, hay una coincidencia con este ángulo. Este ángulo de aquí coincide en una parte del ángulo acá arriba. ¿Cómo es eso? Proyectemos esta línea aquí. Vamos a dibujar entonces la proyección de esta línea. La vamos a hacer de otro color para diferenciarla. Supónganse que esta línea continúa acá. Entonces, por favor observen de que esta abertura es idéntica a esta. Por lo tanto, el ángulo debe ser el mismo. Este ángulo de 60 grados corresponde a este ángulo de 60 grados en esta parte. 60 grados. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta línea se supone que forma un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Pero si de esos 180 grados ya ocupamos 60, significa que el resto está aquí, es decir, 120 grados. ¿Por qué? Porque 120 más 60 me da 180 grados. Entonces aquí yo tengo la seguridad de que hay 120 grados. ¿Qué más tenemos aquí? Pues resulta que esto de aquí es un triángulo. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe ser 180 grados. 120 grados más 10 grados son 130. Me hace falta entonces, para llegar a 180, un ángulo de 50 grados, por lo que ese ángulo corresponde a esta abertura inferior de 50 grados. Entonces ya tengo la seguridad de que esta abertura debe ser de 50 grados, con el objetivo de que 120 más 50 más 10 pues sumen 180 grados. Llegamos entonces al fin al siguiente espejo. Dijimos que los ángulos de incidencia se miden con una línea perpendicular a la superficie. Por lo tanto, vean, perpendicular nuevamente, eso significa que en esta línea y en el espejo tenemos un ángulo de 90 grados. Pero si ya en este espacio tenemos 50 grados, significa que el resto debe estar aquí. Es decir, aunque en nuestra figura no aparezca, que este ángulo debe ser de 40 grados. Dibujamos aquí entonces nuestro ángulo de 40 grados. Ese es el ángulo de incidencia en el segundo espejo de nuestro rayo de luz. Recordemos que el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo reflejado. Por lo tanto, aquí tenemos también 40 grados. Y por lo tanto, si aquí hay 50 grados, aquí deben haber 50 grados. ¿Por qué? Porque nuevamente, estas dos líneas forman 90 grados por ser perpendiculares. Si ya ocupamos 40, el resto debe estar aquí, o sea, 50 grados. Por lo tanto, aquí
debe haber 50 grados. Ya casi llegamos. Noten por favor que aquí tenemos un triángulo más. Este conjunto de líneas forman un triángulo. Y vamos a aprovecharnos del enunciado nuevamente de que la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera, siempre deben ser 180. Si tenemos 50 grados y aquí tenemos 60 grados, eso nos hace un ángulo total de 110 grados. De 110 grados para 180 nos restan 70 grados. Por lo tanto, aquí debemos tener un ángulo de 70 grados. Ya estamos llegando a nuestro tercer espejo. Dibujamos aquí una perpendicular. En esa perpendicular se supone que el ángulo con el espejo es 90 grados. Pero si ya estamos aquí con 70 grados, el resto debe estar aquí. El resto para 90 es de 20 grados. Entonces aquí hay 20 grados. 20 grados. Y nuevamente, como el ángulo de incidencia tiene que ser exactamente el mismo ángulo reflejado, entonces aquí, aunque en nuestra figura no lo aparezca, deben haber 20 grados. Por lo tanto, el ángulo total es de 20 grados más 20 grados y por lo tanto coincidimos o llegamos a la conclusión entonces de que el ángulo aquí debe ser de 40 grados. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. Nuestro siguiente problema dice así. Un rayo luminoso incide sobre una superficie plana y lisa con un ángulo de incidencia de 37 grados y choca a 3 metros del punto de unión de las dos superficies. Aparecerá ahí dos superficies. A continuación se refleja sobre otra superficie plana y lisa y el punto de incidencia de la segunda superficie está a 7 metros del punto de incidencia de la primera superficie siguiendo la dirección de la línea de rayo. Qué intensa esta parte. Calcule el ángulo reflejado en la segunda superficie. Muy bien. Vean entonces que vamos a tratar de comprender mejor primero el problema antes de meternos de lleno. Vamos a dibujar una superficie plana y lisa en la que incide un ángulo a 37 grados y choca a 3 metros del punto de unión de dos superficies. Entonces vamos a dibujar aquí. Vamos a suponer que esta es una superficie en la que va a incidir. Y vamos a pensar pues que dos cuadritos de esto pues representan 1 metro. Este punto sería la unión de dos superficies. Vamos a esperar para dibujarla. Recuerden, deben recordar que los ángulos de incidencia se miden siempre con una perpendicular a la superficie. Entonces vamos a suponer que el rayo incide a 37 grados. Entonces si estos son 45 grados, pues 37 grados serán estos. Entonces aquí tenemos nuestro rayo de luz que incide a un ángulo de 37 grados. 37 grados. Este ángulo se refleja, este rayo de luz se refleja, con el mismo ángulo. Pues 45, esto será 37. Vamos a suponer que esto es 37 grados. Entonces aquí tenemos 37 grados. Ahora, se supone que esta distancia a la que incide o choca el espejo es exactamente 7 metros. Entonces vamos a proyectar aquí algo para que más o menos pues, sean 7 metros. Va a ser muy el cálculo. Y dibujamos aquí entonces la otra superficie para que éste incida. Entonces más o menos aquí. Vamos a dibujar aquí la perpendicular, que es donde incide. La perpendicular. Y vamos a sacar este ángulo por acá. Esta línea por acá. Más o menos, ¿verdad? Ahí tenemos entonces lo que está sucediendo, según lo que el problema indica. Esta distancia que separa los dos puntos de incidencia es 7 metros. La distancia desde el punto de unión hacia donde incide el primer rayo es 3 metros. Y nosotros queremos, según lo que el problema me dice, es el ángulo reflejado en la segunda superficie. Es decir, queremos este ángulo, que vamos a llamar aquí θ. Este ángulo coincide con ser el mismo ángulo de incidencia de ese rayo.
Para poder determinarlo, podríamos utilizar las estrategias que hemos aplicado antes. Si yo sé que esto es 90 grados, pues si conozco este ángulo, puedo determinar este de aquí. Bueno, sería al revés, ¿no? Bueno, sí, si conozco este dato, podría conocer θ, que sería el ángulo reflejado. Por lo tanto, pues ahora me bastaría con conocer este ángulo. Este ángulo, pues, ¿cómo lo vamos a conocer? Pues veamos, juguemos con los ángulos. Recuérdense que aquí tenemos 90 grados. Si aquí hay 37, el resto debe estar aquí un ángulo de 53 grados. Entonces dibujamos aquí 53 grados. O noten por favor que 50 y 30 son 80 y 3 y 7 son 10, lo que hacen los 90 grados. Ahora, tenemos 53 grados, 3 metros y 7 metros. Y no conozco nada más. Si lograra conocer este ángulo, pues podría yo determinar cuánto es este ángulo. Sin embargo, pues no vamos a poder. Porque resulta que tenemos dos longitudes y el ángulo entre ellos. Estos elementos de trigonometría me permiten utilizar lo que llamamos ley de cosenos. La ley de cosenos, entonces aquí me va a decir que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a c, que vamos a llamar c mayúscula. C es la distancia, una distancia que quiero conocer, y C mayúscula es el ángulo que se encuentra opuesto a él. Afortunadamente coincide. A y B son los otros dos lados del triángulo, que efectivamente pues los conocemos. Entonces aquí me quedaría para este caso particular que C cuadrado es igual a cuadrado, que vamos a poner 3 metros al cuadrado, más B, que es 7 metros al cuadrado. Seguimos, menos 2 por 3 por 7 y multiplicado por el coseno del ángulo que ya vimos que es de 53 grados. Ingresemos estos datos a nuestra calculadora para ver cuánto nos da. 3 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 3 por 7 por el coseno de 53. Esto me da como resultado 32.72 metros cuadrados. Y finalmente, para poder obtener el valor de C, sacamos una raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada, me da como resultado de 5.72 metros. Eso significa que este dato de aquí corresponde a 5.72 metros. Entonces aquí 5.72 metros. Ahí tenemos este dato. ¿Por qué quiero este dato? Porque me va a permitir ahora utilizar otra estrategia de trigonometría para calcular finalmente este ángulo, lo que conocemos como ley de senos. La ley de senos me permite relacionar ángulos con lados opuestos, utilizando la función trigonométrica seno. ¿Cómo se aplica para este caso? Veamos, tengo que tener un lado y su ángulo opuesto conocidos y desconocer ya sea un lado o ángulos que sean opuestos entre sí. En este caso, si observamos, pues conozco un ángulo y una longitud, y deseo conocer un ángulo en el que sí conozco su longitud opuesta. Entonces, para este caso, la ley de senos aplicada aquí sería el seno de un ángulo que conozco, 53 grados, dividido la longitud opuesta. Es decir, 5.72, que es lo que acabo de calcular, 5.72. Eso tiene que ser igual al seno de un ángulo que no conozco. En este caso, este ángulo de aquí, que como no lo conozco, vamos a llamarlo alfa. Dividido la longitud opuesta, que es 3 metros. Y esta es la ecuación de ley de senos. Noten por favor, vamos a quitarle la unidad de medida. Noten por favor que lo único que desconozco es alfa. Entonces pasamos este 3 a multiplicar. Me quedaría aquí entonces 3 multiplicado por el seno de 53 grados dividido 5.72 y eso es igual a el seno de alfa. Finalmente pasamos seno al otro lado como seno inverso. Obtenemos aquí que el seno inverso de 3 por el seno de 53 dividido 5.72 es igual a alfa. Veamos entonces, aquí me quedaría seno inverso de 3 por seno de 53 dividido 5.72. Y obtenemos que alfa entonces es equivalente a 24.76 grados. Ahora sí, ya conozco este dato y entonces jugamos con los ángulos como siempre.
este ángulo debe ser 90 grados. 90 grados, vean estos 90 grados. Y si esto es 24.76, entonces el resto debe estar aquí. ¿Cuánto será el resto? Pues es el resto de 90. Si a 90 yo le quito este ángulo, me debe quedar cuánto vale el ángulo teta. Entonces restemos a 90 el 24.76 y obtenemos que ese ángulo es de 65.24. Entonces el ángulo teta lo hallaríamos si restamos 90 menos 24.76, que ya vimos que es de 65.24. 65.24 grados. Así hemos determinado entonces el ángulo reflejado en la segunda superficie. Nuestro siguiente problema dice así. Un rayo luminoso incide sobre una superficie de un bloque de vidrio con ángulos de incidencia de 50 grados. Calcular las direcciones de los rayos reflejados y refractado. El índice de refracción del vidrio vale 1.5. Vamos a dibujar entonces aquí nuestra superficie de vidrio. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un bloque de vidrio y que esto que estoy dibujando corresponde a un bloque de vidrio. Eso es un bloque de vidrio. Un rayo luminoso va a incidir sobre la superficie en un ángulo de 50 grados. Los ángulos de incidencia, recuerden, se miden de manera perpendicular a la superficie. Entonces 50 grados, pues yo voy a creer que si esto es 45, entonces 50 grados será esto tal vez. Entonces el ángulo de incidencia es de 50 grados. Aquí tenemos 50 grados. El rayo se va a reflejar exactamente con ese mismo ángulo. Entonces ya dijimos, si esto es 45, entonces pues más o menos el rayo va a quedar reflejado aquí con un ángulo de 50 grados. Por lo tanto, el ángulo de reflexión, ¿sí?, es de 50 grados. ¿Sí? El ángulo de reflexión, es decir, reflejado. Pero existe también el ángulo de refracción. El ángulo de refracción ocurre cuando nosotros intercambiamos la luz de un medio a otro. La luz va a cambiar su dirección al pasar de ese medio a otro medio. Por lo tanto, cuando estamos ahora dentro del cubo de vidrio, se genera una refracción. La refracción ocurre entonces cuando la luz cambia de un medio a otro. Entonces supongamos, ¿verdad? Vamos a creer que el rayo va a cambiar a esta forma. Para poder determinar este ángulo de refracción, vamos a utilizar la ecuación que se conoce como ley de Snell. La ley de Snell me afirma de que el índice de refracción pues es un valor que me dice la relación a la que se mueve la luz en ese medio medido respecto a la velocidad de la luz. ¿Estamos? Entonces, el índice de refracción en un medio multiplicado por el ángulo de incidencia en ese medio tiene que ser igual al índice de refracción en el medio número 2 por el seno del ángulo de refracción en ese medio. Entonces, si aquí suponemos que estamos en el aire o en el vacío y pasamos a un vidrio, entonces yo voy a suponer que lo que estamos trabajando aquí es el aire y aquí estamos trabajando el vidrio. Por lo tanto, cuando hablamos del aire o el vacío, N1 corresponde a 1. No, mejor no hablemos de aire porque es incorrecto estar hablando de aire. Mejor hablemos del vacío. Ahora sí. Entonces N1 corresponde a 1 y el seno del ángulo 1 se refiere al ángulo de incidencia en el medio exterior. Es decir, en este caso 50 grados. 50 grados. Mientras que N2 es el ángulo de refracción, que equivale a 1.5, el índice de refracción. 1.5 multiplicado por el seno de ese ángulo número 2. Entonces, si nosotros pasamos este 1.5 a dividir, la expresión me quedaría aquí que el seno de 50 grados
dividido 1.5 es igual al seno de ese ángulo número 2. De tal manera ahora que si paso seno como una operación inversa al otro lado, me quedaría que el seno inverso o el arcoseno, como quieran, como ustedes prefieran llamarle a esta función, del seno de 50 grados dividido 1.5 es igual al ángulo número 2. Veamos entonces con nuestra calculadora cuánto es este valor. Seno inverso de la expresión seno de 50 dividido 1.5. Obtenemos que es de 30.7 grados aproximadamente. 30.7 grados. Así entonces hemos encontrado los dos ángulos que el problema me pedía. El ángulo de reflexión, que es el ángulo con que el rayo se refleja, y el ángulo de refracción, que es el ángulo con el que la luz se refracta. Observen de que el ángulo aquí es 50 y aquí es 30.7, que corresponde a un dato menor, tal como nosotros habíamos esperado o habíamos dibujado en nuestra figura. Entonces, así terminamos nuestro problema. Nuestro siguiente problema dice así. El índice de refracción del diamante es 2.42. Calcular el ángulo límite al pasar la luz del diamante al aire. Muy bien. Supónganse que nosotros entonces tenemos aquí un trozo de diamante. Imaginemos entonces que nuestro diamante es este trozo. Un rayo de luz va a pasar del diamante al aire. El índice del vacío y el aire es muy similar, por eso se considera casi 1. Imaginemos entonces que el rayo de luz va a incidir con un ángulo que no conocemos. El ángulo límite va a ser aquel ángulo que tiene la característica que va a permitir que el rayo de luz saliente se vaya a través de la superficie o la interfaz entre estos medios. Ese ángulo con el que debe incidir en el medio es a lo que se le conoce como el ángulo límite. Este ángulo entonces es lo que vamos a calcular, el ángulo límite. Según la ley de Snell, entonces n1 multiplicado por el seno del ángulo 1 tiene que ser igual a n2 por el seno del ángulo 2. En este caso consideraremos que estos datos del lado izquierdo corresponden al diamante y estos de acá corresponden al aire. Por lo tanto, el índice de refracción del aire lo consideraremos como 1. El índice de refracción del diamante, el problema me lo proporciona, como 2.42. El seno del ángulo 1 será nuestro ángulo límite, o el ángulo 1 es el ángulo límite, y el ángulo 2 dijimos que va a ser aquel ángulo en el que viaja el rayo en la interfaz. Es decir, respecto a un ángulo de incidencia corresponde a un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tenemos todos los datos, es decir, N1 corresponde a 2.42, ángulo 1 es lo que necesitamos saber, N2 lo consideramos como 1 y el ángulo 2 lo consideramos como 90 grados. En este caso entonces N1 quedaría como 2.42 por el seno del ángulo 1. Seno del ángulo límite que desconocemos. Eso es igual a N2 que vale 1 por el seno de 90 grados. El seno de 90, si usamos una calculadora, nos da 1. Por lo tanto, aquí me queda que el seno del ángulo límite, en este caso sería 1, que es el seno de 90, dividido 2.42. Este 2.42, debido a que está multiplicando y pasará al otro lado a dividir. Finalmente, entonces, el ángulo límite se expresaría como el seno inverso de 1 dividido 2.42. Veamos cuánto da este ángulo límite. Ingresemos datos a nuestra calculadora. Seno inverso de 1 dividido 2.42. Siempre verifiquemos que nuestra calculadora se encuentre en grados.
Por lo tanto, me quedaría aquí 24.4 grados, que es el ángulo límite cuando un rayo de luz intenta pasar del diamante al aire. Es decir, no tendríamos rayo saliente, sino viajaría a través de toda la interfaz de estos dos medios. Así terminamos entonces nuestro problema. Muy bien, para este problema, que dice así: dentro de una caja de cuarzo fundido se encuentra una caja de vidrio roca y dentro de esta se encuentra un cubo de hielo, ¿cuál será el ángulo de incidencia y de refracción para el hielo si el rayo de incidencia sobre la caja de cuarzo fundido es de 30 grados? Necesito datos específicos, es decir, los índices de refracciones de los materiales que estamos trabajando para este caso. Estos datos ya los he buscado y corresponden al cuarzo 1.54, al vidrio 1.66 y al hielo de 1.31. Con esto entonces vamos a proceder a iniciar la resolución de nuestro problema. Dice que tenemos encerrado, bueno, vamos a empezar con un cubo de hielo. Entonces voy a dibujar aquí un cubo de hielo. Vamos a suponer que esto que estoy dibujando aquí es un cubo de hielo. Este cubo de hielo se encuentra encerrado, vean, un cubo de hielo, se encuentra dentro de una caja de vidrio roca. Bueno, vamos a suponer que el vidrio roca, pues vamos a pensar en este caso que es de color rojo. Esto es nuestro vidrio roca. Y este a su vez se encuentra encerrado por una caja de cuarzo. Pensemos que esta cajita de color negro que estoy dibujando pues corresponde al cuarzo. Pensemos que están allí nuestros materiales. El problema me dice que un rayo de luz incide en 30 grados sobre su superficie, a 30 grados sobre su superficie. Entonces, pues recordemos, dibujo aquí una perpendicular y el ángulo de incidencia de la luz pues es 30 grados, según lo que el problema indica ahí. Pensemos que 30 grados pues corresponde a este ángulo que estoy dibujando aquí. Este ángulo entonces es de 30 grados. Según la ley de Snell, aquí va a haber una refracción de ese rayo de luz. Cuando el rayo pase del aire al cuarzo. Entonces, veamos por acá abajo cómo cambiarían esos ángulos cuando nosotros trabajamos de aire a cuarzo. De aire a cuarzo. La ley de Snell entonces nos dice que N1 multiplicado por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Entonces en este caso pues el N1 corresponde al aire y el N2 corresponde al cuarzo. N1 pues es el valor del índice de refracción en el aire, que es más o menos 1. Y el seno del ángulo 1 pues en este caso sería el ángulo de incidencia en el aire. En este caso pues corresponden a los 30 grados. Entonces aquí tendríamos 30 grados. Esto es igual a N2, que es el índice de refracción del cuarzo. Y este dato ya lo había buscado anteriormente y es 1.54. Este dato corresponde entonces aquí a 1.54 por el seno del ángulo 2, que por cierto no lo había escrito. Este ángulo 2 es el ángulo refractado en el cuarzo. Entonces lo único que tenemos que hacer es 1.54 pasarlo a dividir. Me quedaría entonces la expresión seno de 30 grados dividido 1.54 es equivalente a el seno del ángulo 2. Por favor, ahora noten que vamos a pasar el seno inverso como operación contraria. Aquí seno inverso o arcoseno. Seno de 30 grados dividido 1.54. Y esto es igual al ángulo 2. Veamos entonces de cuánto es este ángulo refractado. Entonces aquí escribimos seno inverso de el seno de 30 grados dividido 1.54. Si está correctamente escrito, pues entonces tengo de que el ángulo 2 corresponde a 18.94. 18.94 grados.
Significa entonces que el ángulo aquí ya no es 30 grados, sino es un ángulo más pequeño de 18 grados. Pensemos que pues 18 grados corresponde a este valor. 18.94 grados. Ese es el ángulo también de incidencia del cuarzo sobre la superficie de vidrio. La idea ahora entonces es la misma. ¿Cuál va a ser el ángulo de refracción de este rayo de luz que viene del cuarzo e ingresa al vidrio? Pues entonces vamos a poner aquí, vamos a separar esto con una línea y vamos a trabajar ahora el rayo de luz cuando pasa de cuarzo a vidrio. Aquí colocamos entonces a vidrio. Veamos entonces, de cuarzo a vidrio, la ley de Snell para este caso sería N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 multiplicado por el seno del ángulo 2. En este caso, N1 y el seno del ángulo 1 corresponde al índice de refracción y el ángulo del cuarzo, y N2 y ángulo 2 corresponden al índice de refracción y el ángulo 2 o al ángulo del vidrio. Muy bien, N1 es el índice de refracción del cuarzo, que ya dijimos que equivale a 1.54. Entonces aquí me queda 1.54 por el seno con el que el rayo incide en el cuarzo. Bueno, ya vimos que ese fue de 18.94. Entonces, 18.94 grados es igual a N2, que es el índice de refracción del vidrio. El índice de refracción del vidrio es 1.66. Entonces aquí me quedaría 1.66 por el seno del ángulo 2. Y vamos a despejar. Primeramente pasando este 1.66 al otro lado a dividir. Me queda entonces aquí la expresión 1.54 por el seno de 18.94 grados. Todo esto dividido entre 1.66. 1.66. Esto es igual al seno del ángulo 2. Pasamos ahora a seno al otro lado como seno inverso. Entonces, antes de realizar cualquier operación, para no perder muchos decimales, vamos a colocar aquí 1.54 por el seno de 18.94. Todo esto dividido entre 1.66. Eso va a ser entonces el ángulo 2. Veamos de cuánto es este ángulo 2. Ingresemos a nuestra calculadora seno inverso de 1.54 multiplicado por el seno de 18.94 y todo esto dividido entre 1.66. Me da un valor de 17.52. 17.52 grados. Por favor, noten que los ángulos son muy parecidos. 18.94 a 17. ¿Qué dijimos? 17.52. Entonces el rayo sigue aquí refractándose ahora, menos ahora con un ángulo de 17.52. 17.52 grados. Este rayo llega y finalmente va a incidir en el hielo. Cuando incide en el hielo, nosotros necesitamos cuál es el ángulo refractado en el hielo. A pesar de esto también, pues el problema me pide el ángulo de incidencia, vamos a ver, y de refracción en el hielo. Por lo menos ya encontramos el de incidencia. Incide con 17.52 grados. Ahora vamos a ver a qué ángulo se refracta. Para eso, pues vamos a pasar a nuestra última parte, entonces, en la que va a ir del vidrio al hielo. Entonces escribimos aquí de vidrio a hielo. La misma idea de antes, N1 por el seno del ángulo 1 es equivalente a N2 por el seno del ángulo 2. En este caso, N1 corresponde al índice de refracción del vidrio, el ángulo 1 corresponde al ángulo de incidencia del vidrio o el ángulo en el vidrio, N2 corresponde al índice de refracción del hielo y ángulo 2 al ángulo de refracción en el hielo. Recordemos nuevamente, el índice de refracción me da la velocidad, bueno, una razón entre la velocidad a la que se mueve la luz en ese medio respecto a la velocidad a la que se mueve en el vacío. Entonces,
Terminemos aquí. N1, que es el índice del vidrio, que dijimos que era de 1.66. Entonces aquí 1.66 por el seno del ángulo 1, que ya vimos que era de 17.52. Eso es igual a N2, que es de 1.31, es decir, el índice del hielo, por el seno del ángulo 2. Despejamos igual que antes, primeramente pasando a dividir esta expresión y finalmente pasando el seno al otro lado. Por lo tanto, aquí me quedaría 1.66 por el seno de 17.52 dividido 1.31 y todo esto en seno inverso. Eso sería el ángulo 2, es decir, en este caso el ángulo de refracción en el hielo. Ingresemos datos a la calculadora. Seno inverso de nuestra expresión 1.66 por el seno de 17.52 y todo esto dividido entre 1.31. Y me da como resultado un ángulo de 22.42. Entonces aquí aumentó, vean, 22.42 grados. Entonces tenemos finalmente que el ángulo de refracción es de 22.42 y el ángulo de incidencia es de 17.52. Colocaremos aquí entonces estas respuestas. Esto es correspondiente al ángulo de incidencia, es decir, el ángulo con que llega a esa superficie, y este es el ángulo de refracción, es decir, el ángulo con el que el rayo de luz está atravesando ese medio. Ángulo de refracción. Así tenemos entonces los dos datos que el problema me estaba pidiendo. Para este siguiente problema tenemos lo siguiente. Un rayo luminoso incide sobre una superficie de agua con un ángulo de 60 grados. Determinar las direcciones de los rayos reflejados y refractados. El índice de refracción del agua es de 1.33. Muy bien. Vamos a suponer entonces que tenemos aquí una superficie. Pensaremos que es la interfaz entre aire y agua. Vamos a colorear un poco para suponer entonces que esto de aquí pues es agua. Coloreamos y coloreamos, ahí está. Tenemos aquí entonces el agua. Vamos a suponer que es agua, ¿no? Un rayo dice que incide, ¿sí? Incide sobre una superficie, vean, incide sobre una superficie a 60 grados. Entonces recuérdense que el ángulo de incidencia se mide respecto a una perpendicular a la superficie. Es decir, en este caso, pues los 60 grados, pues voy a suponer yo que corresponden a una línea aquí. Esos 60 grados se miden respecto a esta línea perpendicular, 60 grados. Por lo tanto, aquí el ángulo reflejado correspondería a 60 grados también. Ahí hemos calculado ya el ángulo reflejado. Sin embargo, el ángulo refractado es la parte de la luz que atraviesa el medio y se mueve a través de este. En este caso, pues voy a suponer que hubo un cambio de dirección, más o menos de esta forma, en el que el ángulo de refracción sería este ángulo de aquí que no conozco. Entonces, pues usamos la ley de Snell. Vamos a pasar de aire hacia agua. Entonces usamos la ley de Snell de la siguiente forma. N1 multiplicado por el seno del ángulo 1 es igual a N2 multiplicado por el seno del ángulo 2. N1 es el índice de refracción del aire, que ya vimos que es casi 1. Seno del ángulo 1 es el ángulo de incidencia, que es de 60 grados. Entonces aquí me quedaría el seno de 60 grados es igual a N2, que es el índice de refracción del agua, que es de 1.33. Entonces aquí me queda 1.33 por el seno del ángulo 2, que es el ángulo de refracción en el agua. Entonces está sencillo porque pasamos este 1.33 a dividir y pasamos seno como seno inverso, como en los ejercicios anteriores. Me queda entonces seno de 60 grados dividido 1.33 al pasar a dividir y luego pasamos la función seno inverso.
esto es igual al el ángulo 2, al ángulo 2. Veamos entonces, aquí me queda que el seno inverso de la expresión seno de 60 grados dividido 1.33. Esto me da un ángulo de 40.63. Entonces 40.63 grados, si era 63, 40.63, ahí estamos, grados. Ese es el ángulo de refracción de ese rayo de luz. Tenemos entonces el ángulo de reflexión de 60 grados y el ángulo de refracción de 40.63 grados. Y así terminamos entonces este problema. El siguiente problema dice así. El ángulo límite en el paso de luz de una roca salina al agua es de 40.5 grados. Calcular el índice de refracción de la roca salina. Ya vimos que el ángulo límite es el ángulo en el cual se debe incidir para que el ángulo refractado sea exactamente de 90 grados. Es decir, aquí estamos pasando de roca salina al agua. Entonces voy a escribir aquí roca salina y aquí agua, porque el rayo de luz pasa de roca salina al agua. Por lo tanto, la ley de Snell me dice que es N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Como queremos hallar el ángulo límite, entonces en el agua el ángulo debe ser exactamente de 90 grados. N2 es el índice de refracción del agua, que ya vimos en el ejercicio anterior, que corresponde a 1.33. Mientras que N1 es el índice de refracción de la roca salina. Y el ángulo es el ángulo límite, que según el problema es de 40.5. Entonces ingresemos datos. N1 es el índice de refracción de la roca salina, que no lo conozco. El seno aquí es de 40.5 grados. N2 es el índice de refracción del agua, que ya vimos que es equivalente a 1.33 por el seno del ángulo 2, que es 90 grados. Así alcanzaríamos el ángulo límite. Entonces vean que podemos despejar. Seno de 40.5 está multiplicando a N1 y por lo tanto pasa al otro lado a dividir. Quedándome entonces que N1 es igual a 1.33 por el seno de 90. Todo esto dividido entre el seno de 40.5. Ahí tenemos entonces esto. Por lo tanto N1 es equivalente a 1.33 multiplicado por el seno de 90 y dividido por el seno de 40.5. Esto me da como resultado que N1 es equivalente a 2.05 aproximadamente, que es el índice de refracción de esta roca salina. Así hemos resuelto entonces nuestro problema. Para este problema nos piden lo siguiente. Calcular el ángulo límite cuando la luz pasa del vidrio al aire. Nuevamente, el ángulo límite es cuando el ángulo refractado corresponde a 90 grados. En este caso queremos pasar del vidrio al aire. Entonces del vidrio pasamos al aire. En este caso la ley de Snell sería N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. En este caso N1 corresponde al índice de refracción del elemento en el que entramos, es decir, corresponde al vidrio, 1.5. El problema me proporciona este índice de refracción. Por el seno del ángulo 1, que sería el ángulo límite que estamos buscando. N2 corresponde al elemento en el que estamos saliendo, que es al aire. Y seno del ángulo 2, pues como queremos un ángulo límite, entonces estamos, aquí puse aire, perdón, era 1. Y el seno del ángulo 2, que corresponde al ángulo de 90 grados. Ahora sí. Entonces, lo que quiero es este ángulo límite. Pasamos este 1.5 al otro lado a dividir, quedándome entonces que el seno del ángulo límite es igual a 1 dividido 1.5, pues dejémoslo así, seno de 90 dividido 1.5, y el ángulo límite sería entonces el seno inverso del seno de 90 dividido 1.5. Entonces, veamos cuánto es esto. Pues el seno de 90 dividido 1.5 me da este valor. Y ahora le sacamos seno inverso a esto.
y me da que el ángulo límite corresponde a 41.8 grados. 41.8 grados. Así hemos resuelto entonces nuestro problema. Debemos recordar que el ángulo límite siempre corresponde a, al caso en el que el ángulo refractado es exactamente 90 grados. Para este último problema tenemos lo siguiente. Los índices de refracción del diamante y el vidrio crown son de 5 medios y 3 medios, respectivamente. Calcular el índice de refracción del diamante con respecto al vidrio y el ángulo límite entre el diamante y el vidrio. Vean que nos hace una pregunta compleja. El índice de refracción del diamante con respecto al vidrio. Bueno, para eso tenemos que comprender muy bien qué son los índices de refracción. Ya lo hemos mencionado, pero no lo hemos estudiado a fondo. Un índice de refracción se obtiene cuando nosotros dividimos la velocidad de la luz, entre la velocidad de la luz en un medio. Bueno, vamos a poner aquí velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio diferente. Por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad de la luz en, por ejemplo, el vidrio, pues necesitaría el índice de refracción del vidrio y la velocidad de la luz en el vacío. O, por ejemplo, si yo logro medir la velocidad de la luz en un medio, por ejemplo, el vidrio, y esto divide a la velocidad de la luz, me daría el índice de refracción. Una forma fácil de escribir esto es que el índice de refracción, n, es la velocidad de la luz, que se representa como c, dividido por la velocidad de la luz en un medio específico, cuarzo, vidrio, agua, aire, etc. Pero noten que este índice de refracción se mide con respecto a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Si yo quiero calcular entonces el índice de refracción con respecto a la velocidad en otro medio, entonces tenemos que utilizar la velocidad en ese medio. ¿Y cómo le vamos a hacer? Como aquí queremos calcular el índice de refracción del diamante con respecto al vidrio, eso significa con respecto al vidrio, no con respecto a la velocidad en el vacío. Significa que este índice tendría que ser la velocidad de la luz en el vidrio dividido la velocidad de la luz en el ¿qué era? Diamante. En el diamante. Pero, ¿cómo podemos determinar la velocidad en el vidrio? Es allí entonces donde nos vamos a aprovechar de esta ecuación. Porque para poder conocer la velocidad, vean, podemos pasar esta velocidad al otro lado a multiplicar. Me quedaría entonces una ecuación que sería índice de refracción por velocidad es igual a la velocidad de la luz. De tal forma entonces que la velocidad, si despejamos esta ecuación, pasando n al otro lado a dividir, me quedaría que la velocidad es la velocidad de la luz dividido n. Para este caso entonces la velocidad del vidrio, ¿sí? La velocidad del vidrio sería la velocidad de la luz dividido el índice de refracción del vidrio, dividido la velocidad del diamante, que sería la velocidad de la luz dividido el índice de refracción del diamante. Aquí podemos hacer la división de fracciones utilizando los productos de medios y extremos o el sándwich medios. Entonces aquí me queda n del vidrio por c, c por n del vidrio, dividido, y ahora multiplicamos extremos, c por n de diamante. Entonces aquí me queda c por, solo que aquí puse, van a perdonar este error, n del vidrio, ahora sí, n del diamante. Entonces, este índice de refracción, pues sería, observen que puedo cancelar aquí c y c, sería únicamente el índice de refracción del diamante dividido el índice de refracción del vidrio. Entonces, para calcular un índice de refracción respecto a algún elemento, pues simplemente dividimos los índices de refracción.
Ojo porque va a quedar en el denominador con respecto a quién estamos midiendo. En este caso, el n del diamante, según el problema, n del diamante es 5 medios y el del vidrio es 3 medios. Entonces aquí me quedaría 5 medios dividido 3 medios. Ingresemos esto a nuestra calculadora para ver cuánto es. Escribo aquí una fracción y aquí me quedaría 5 medios dividido 3 medios. Esto me da como resultado, en fracción, 5 tercios. Aquí tengo entonces el índice de refracción del diamante con respecto al vidrio. Ahí tenemos entonces nuestro primer inciso que vamos a aprovechar aquí y colocamos nuestro inciso A. El inciso B me pide el ángulo límite entre el diamante y el vidrio. Entonces veamos lo siguiente. Entre el diamante y el vidrio. Entonces vamos a ver... Bueno, vamos a hacer lo siguiente a ver qué pasa. Inciso B. Vamos a pasar del diamante al vidrio. Entonces, pues según la ley de N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Por lo tanto, N1 es el índice de refracción del diamante, que ya vimos que es 5 medios. El ángulo 1 corresponde al ángulo límite. Y N2 corresponde al índice de refracción del vidrio, que vimos que es de 3 medios. Y el seno del ángulo 2, pues queremos, el ángulo límite, pues queremos 90 grados. En este caso entonces, pues vamos a despejar. 5 medios se está multiplicando. Pasamos el otro lado a dividir. El seno del ángulo límite es igual a 3 medios por el seno de 90 dividido 5 medios. Vean que no me ingreso nada a la calculadora porque sí ingreso todas las operaciones al mismo tiempo. Ahora el ángulo límite sería la división, perdón, el seno inverso de esta división, que es 3 medios por el seno de 90 grados dividido 5 medios. Así entonces, pues ya puedo determinar cuál es el valor de este ángulo límite. En este caso me quedaría seno inverso, ahora sí, seno inverso de 3 medios multiplicado por el seno de 90 grados y dividido entre 5 medios. Este resultado me da de 36.87 grados. Y ese es el ángulo límite entonces entre el diamante y el vidrio. Y así hemos terminado nuestro conjunto de problemas. Audio Jungle.